Sustituir a China como principal proveedor global, con el consiguiente boom de prosperidad y bienestar, es una oportunidad única que México está dejando pasar de largo. Estados Unidos y en forma creciente la Unión Europea ven a China, la llamada fábrica del mundo, como un proveedor poco confiable que debe ser sustituido tan pronto como sea posible y sobre todo respecto a insumos o productos terminados de carácter estratégico. Y es México el país al cual la oportunidad de sustituir a China se le ofrece con mayor fuerza. El esfuerzo por sustituir a un proveedor global tan poco confiable es presentado por la propaganda china como un ataque contra los principios del libre comercio que Estados Unidos y aliados dicen defender. Según el cuento chino, el real propósito es impedir el progreso del país asiático, pero se trata de puras patrañas. Hay sobradas y justificadas razones para que Occidente sustituya a China como principal proveedor global y para tratar al régimen de ese país como una amenaza existencial. De esas razones destacan tres. Primera, la nación asiática no es campeona de libre comercio, sino de todo lo contrario, del mercantilismo. Segunda, China es expansionista, imperialista y busca imponer al mundo entero el mismo dominio totalitario que padecen los chinos. Tercera, el régimen chino es el segundo más opresivo y represivo del mundo, solo superado por el de Corea del Norte. China, por supuesto, ya no es socialista. De seguir siéndolo, morirían millones de hambre al año, como los 45 millones de chinos que perecieron en la gran hambruna de 1958 a 1962. Pero tampoco su modelo económico es capitalista como el de los países desarrollados. El modelo es mercantilista, parecido al que dominó bajo las monarquías absolutistas europeas entre el siglo XVI y mediados del siglo XVIII. El mercantilismo no busca satisfacer las necesidades de la sociedad, sino aumentar sin límite el poder del Estado. El mercantilismo implica fuerte intervencionismo del Estado en la economía, reservándose para sí el papel rector. El Estado crea monopolios estatales o de particulares e impone toda suerte de regulaciones, concesiones y permisos para beneficio de los favoritos, quienes retribuyen con lealtad política y participación de sus ganancias al soberano. El mercantilismo no es autárquico, pues ve en el comercio internacional una fuente vital del poderío nacional, pero tampoco está a favor del libre comercio. Su imperativo es exportar lo máximo posible e importar lo menos posible. Su visión de la economía y en particular del comercio internacional es el de suma cero, unos pueden ganar, solo si otros pierden. Ese es exactamente el credo de los déspotas chinos. China exige a todos los países que abran las puertas a sus mercancías, mientras impone elevados aranceles a las importaciones y todo tipo de trabas no arancelarias. Mientras que Estados Unidos grava a los automóviles con un arancel del 2.5%, China los grava 10 veces más, en 25%. En promedio, los aranceles del país vecino a importaciones chinas eran de una tasa de 4.02%,
mientras que los aranceles chinos a las importaciones provenientes de Estados Unidos eran en promedio de una tasa de 15.86%, 293% más que los aranceles de la Unión Americana. Y esto era hasta 2018. Ante los aranceles que puso Estados Unidos a China, esta respondió subiendo los suyos un 25% adicional. Otras prácticas de China nada tienen que ver con un país partidario del libre comercio. Produce 2/3 partes de los artículos falsificados en el mundo, obliga a las empresas extranjeras a transferir tecnología en forma gratuita, manipula su moneda para abaratar artificialmente sus exportaciones, protege y alienta la pesca ilegal y depredadora en las aguas territoriales de decenas de países, subsidia a empresas nacionales para que compitan deslealmente y con ventaja y roba en forma sistemática tecnología a todos los países más avanzados. Por ejemplo, en 2021, China llevó a Marte una sonda y un robot, lo cual habría tardado décadas en lograr con tecnología propia. Lo hizo antes por haber robado, mediante espías, la tecnología a Estados Unidos. China es una potencia imperialista, militarista y expansionista que aspira a someter a su dominio totalitario al mundo entero. La élite china considera a la mayor parte de Asia como si fuera su propiedad y que ha de ser, entre comillas, recuperada a como de lugar, sobre todo aquellos países con minoría china. Mantiene disputas territoriales con todos los países limítrofes, excepto Corea del Norte, y se apoderó mediante las armas de una parte de Bután, como en los años 50 hizo con la totalidad del Tíbet. Impuso su dictadura criminal sobre Hong Kong, hasta hace pocos años el espacio más libre que la humanidad haya conocido, y se prepara para perpetrar similar liberticidio contra Taiwán mediante una invasión a gran escala. Todo esto en violación al derecho de los pueblos a la libre autodeterminación. Una de las empresas más osadas del imperialismo chino es reclamar la soberanía sobre los 3,5 millones de kilómetros cuadrados del mar meridional de China, por el cual transita entre un quinto y un cuarto de todas las mercancías comerciadas en el mundo. La pretensión es violatoria de la Convención sobre Derecho del Mar, de la cual China es signatario, y que establece que ninguna nación con litoral puede reclamar como parte de su territorio más allá de las 12 millas náuticas desde tierra firme, mientras que todo lo demás son aguas internacionales de libre circulación. Para librar esa prescripción, los chinos han construido islas artificiales y las han armado hasta los dientes. La pretensión de China es que todos los países de la región Asia-Pacífico queden bajo su control, no solo sobre las mercancías que puedan transportarse, sino de hecho lo que cada nación puede producir y consumir. Mientras que hubo un poco de liberación económica, en lo demás, China es tanto o más totalitaria que en tiempos de Mao. De hecho, el control totalitario se ha vuelto mucho más eficiente y ubicuo gracias a las cámaras de reconocimiento facial que hay por doquier, el fichaje biométrico de todos los habitantes y el procesamiento instantáneo de la Big Data. La realidad ha superado la ficción de la distopía de Orwell en su novela 1984. El Estado controla a los habitantes de modo absoluto, no solo mediante la vigilancia ultrainvasiva en tiempo real, sino mediante sistema de puntos que califica día a día el comportamiento de cada persona y puede castigarla con el ostracismo social total.
Los chinos carecen de todas las libertades que en Occidente damos por descontadas. La libertad religiosa es casi nula. Por décadas, el Estado ha dictado el número de hijos que los matrimonios pueden tener. No existe disidencia pública, mucho menos oposición política. La libertad de prensa no existe. El gobierno controla férreamente el Internet y respecto a temas políticos, los chinos están prácticamente desconectados del mundo. Todo aquel que protesta es detenido, torturado y confinado. La dictadura china mantiene en cautiverio a más de 1 millón de personas de la etnia uigur. Están confinados en campos de concentración, sometidos a malos tratos y adoctrinamiento para que renuncien a su fe islámica y a su identidad étnica. En lo económico, China tiene mucho de tigre de papel y sus perspectivas a mediano y largo plazo no son halagüeñas. El gobierno chino falsifica sistemáticamente sus cifras de crecimiento económico y bienestar social. Por supuesto, ha habido un gran auge económico y cientos de millones salieron de la pobreza. Pues, después de todo, el peor mercantilismo es mejor que cualquier forma de socialismo. Pero mientras que las cifras de crecimiento espectacular de Irlanda son perfectamente verificables por cualquiera, no ocurre así con las del país asiático. El PIB per cápita ajustado a poder adquisitivo de China es inferior al de México y la productividad de los empleados chinos es un 45% por debajo de la de los mexicanos. En China se necesita de hasta 5 empleados para hacer lo mismo que un solo empleado de los países desarrollados. El país asiático tiene deudas colosales, tanto pública como privada, un enorme cementerio de elefantes blancos de obras inútiles y onerosas. Pero sobre todo, China tiene una rueda de molino atada al cuello, que es el acelerado envejecimiento de la población, el mayor del mundo, como resultado de que por décadas a las parejas se les impuso el tener un solo hijo. Ningún país con una población altamente envejecida puede tener crecimiento económico importante. Por si fuera poco, el gobierno chino va creando un clima cada vez más hostil contra la inversión extranjera y en general contra la iniciativa privada. Acaba de prohibir la educación privada, cuyo valor era de $300,000 millones, y está persiguiendo a grandes empresarios chinos que antes favoreció. Asimismo, la tasa tributaria total de China que sufren las empresas es superior a la de México, de por sí alta, y de casi el doble de la mayoría de los países desarrollados. Como consecuencia de la pandemia y las interrupciones en la cadena global de suministro, inversionistas y empresarios occidentales, y ya no solo políticos, están trabajando seriamente en sustituir a China como gran proveedor global. Esas interrupciones, interpretaron, podrían haber sido deliberadas como una forma de los líderes chinos de chantajear y amenazar a sus socios comerciales. La búsqueda de sustitutos de China ha ido transitando del offshoring al nearshoring y de ahí al ally-shoring, esto es, de solo llevar de China a otros países las inversiones o encontrar y promover otros proveedores, a tratar de que la relocalización de las inversiones o la obtención de proveedores alternativos sea países geográficamente más cercanos a Estados Unidos y a Europa. Y del criterio de cercanía geográfica se ha derivado a que, además, los países proveedores y destinatarios de las inversiones relocalizadas sean cercanos a los valores de Estados Unidos y Europa. Y ahí es cuando México ha surgido como un prospecto muy interesante en principio. México es un prospecto interesante, primero por tener frontera con Estados Unidos y, segundo, por tener un tratado de libre comercio con la superpotencia. Pero hay otras dos grandes ventajas que han sido insuficientemente estimadas: la capacidad industrial y la gran reserva de mano de obra. Y, por supuesto, no se trata de que México sustituya a China en todo, sino precisamente en los productos e insumos de mayor importancia estratégica para Estados Unidos y Europa, como son los microchips y los bienes de capital, entre otros,
Vietnam puede seguir siendo proveedor de tenis o jeans. De acuerdo con la principal consultora en el mundo, PwC, en capacidad industrial, México es más competitivo que China en la fabricación de autopartes y equipos, servicios de fabricación electrónica, insumos médicos y neumáticos y caucho. México es altamente competitivo, aunque no supera a China, respecto a industria aeroespacial y defensa, ropa, accesorios y artículos de lujo, calzado, electrodomésticos, alimentos envasados y productos personales. Es respecto a semiconductores, hardware y periféricos, donde México tiene una baja competitividad en comparación con China, pero no se trata de algo que no se pueda cambiar. En México, supuestamente la tasa de desempleo es de entre 3 y 4% y cada año solo poco más de 1 millón de personas requiere incorporarse por primera vez al mercado laboral. Entonces, hay quien supone, México tiene poco que ofrecer respecto a una mayor fuerza laboral. En realidad, de las 57 millones de personas empleadas, poco más de 37 millones son asalariadas y de estas, 3/4 partes cobran salarios muy bajos y no por la pretendida maldad de los empleadores, sino por la baja capitalización de las empresas. De modo que hay un potencial de más de 28 millones de mexicanos que podrían encontrar trabajos mucho mejor pagados de producirse una migración masiva de inversiones hacia México, guiada por el imperativo de sustituir a China como principal proveedor global. Pero el potencial de la fuerza laboral es todavía mayor si se considera que hay 7 millones de personas económicamente inactivas que estarían dispuestas a trabajar si hubiera empleos y salarios atractivos, y por lo menos 5 millones de mexicanos indocumentados en Estados Unidos que por similar incentivo podrían regresar a México. Para poder atraer esa avalancha de inversiones, México debe ofrecer dos condiciones principales: un clima altamente favorable a la inversión privada y mejorar su infraestructura portuaria, aeroportuaria, de carreteras, fuentes de energía y comunicaciones. Nada hay tan contrario a que México aproveche la oportunidad única de enorme prosperidad que se le abre como el actual gobierno, que está en guerra contra los inversionistas extranjeros, en especial estadounidenses y europeos, y que tira a la basura el dinero de los contribuyentes en obras inútiles mientras cancela proyectos como el nuevo Aeropuerto Internacional de México, que sería vital para el pleno acoplamiento con el mundo desarrollado. Si en 2024 se produce la derrota de la 4T, la viabilidad del próximo gobierno y del país mismo pasa por adoptar como eje estratégico el ofrecer a México como proveedor altamente confiable, capaz de sustituir a China. De ser así, nuestro país, además, habría dado el primer gran paso rumbo a el primer mundo.